bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos un día más de esta lección para el tercer trimestre y la guía para el estudio de la Biblia que estamos del libro del Éxodo. Recuerda que estamos estudiando la 10ª lección que tiene por título El pacto y el modelo. Hoy vamos a estudiar la lección para el día miércoles 3 de septiembre que tiene por título En medio de su pueblo. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Oh Dios, te damos las gracias por este día maravilloso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Ayúdanos, Señor, danos más de tu Santo Espíritu porque por nosotros mismos nada somos. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios, que tu buen Espíritu nos guíe en caminos de rectitud. Gracias, Padre, te damos porque nos ha dado tu palabra y las promesas firmes, Señor, de que nos transformarás en seres conforme a tu voluntad, en seres conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, como los hiciste en la creación misma, porque es tu palabra la que ha sido empeñada. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad, y es en el nombre y en el poder de Jesús que hacemos esta oración. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en medio del pueblo. Recordemos que en la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice que la señal sería que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que tendría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego, eso mismo se ratifica en Mateo, capítulo 1, 23, bueno, que Mateo lo toma de allá, de Isaías. Entonces, en medio del pueblo, recuerden que cuando iniciamos la lección, vimos que Dios es un Dios de relaciones y Dios nos creó, nos creó primeramente para la gloria de Él, ¿cierto? A todos los llamados por su nombre, para la gloria mía los creé, los formé y los hice, dice Isaías 43:7. Y entonces, por lo tanto, Dios desea que tengamos una vida de comunión, de relación con Él, porque únicamente de esa manera es la manera en que Él puede desarrollar su carácter en nosotros. Porque nosotros no podemos andar por un lado y Él por otro, porque andarando juntos sin estar de acuerdo, imposible. Entonces tenemos que andar juntos en comunión, así como fue Enoc que caminó con Dios y Dios desarrolló su carácter de tal manera que Dios vio que ya Enoc no debía estar aquí y se lo llevó. Enoc disfruta de la eternidad, no desde ya, desde hace como 5,000 años ya, que para él es como un día, porque allá no hay tiempo, amados. ¿Okay? No quiere decir eso, que el sol no sale, que el sol no se oculta, todas esas cosas, pero no se cuentan los días porque no hay necesidad. ¿Okay? Simplemente se reconoce que cada 7º día es sábado porque es lo que simboliza a Dios como creador. O sea, cuando digo que no se cuentan los días, es en el sentido de que no hay un calendario que rija. Entonces, no estamos en el año 2025 allá. Un día más, un día más, un día más. Es sábado, hay que glorificar a Dios. Es de esa manera. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, en medio de su pueblo. Dios es un Dios de relaciones y quería habitar en medio del pueblo. De hecho, Dios quiere habitar en usted y en mí. Lo vimos en la lección del día de ayer, que quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Entonces, ¿dónde quiere habitar Dios? Dentro de nosotros. Y de hecho, que vamos a estudiar el tabernáculo más adelante, pero hoy vamos a poner el fundamento del tabernáculo. Vemos que uno de los muebles que existía en el tabernáculo era el arca del pacto, que tenía adentro los mandamientos o las tablas de la ley. Entonces, ¿qué simbolizaba eso? ¿Dónde era que quería colocar Dios esos preceptos, esas palabras, esas promesas, esos mandamientos en su corazón y en el mío? Entonces, ¿qué simboliza esa tabla, esa arca del pacto? Simboliza su corazón y el mío, amados, que es lo que está purificando Jesús hoy, el lugar santísimo, purificando su vida y la mía para llevarnos a una conciencia pura y sin pecado. Y si quiere profundizar más en ello, lea el libro de Hebreos o busque la playlist que está aquí en el canal Amazing Grace del libro de Hebreos. O sea, para que
profundice porque hay una sola función que Pablo o el escritor de Hebreos quería explicar en ese libro, que es que lo que la ley no logró, porque era débil, porque primero los sacerdotes eran hombres mortales y pecadores que pecaban, falibles, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo sin pecado y un sumo sacerdote que es eterno. No tiene que ser cambiado por otro porque no tiene principio, no tiene fin. Entonces, es maravilloso. Entonces, ¿cuál fue la ley que iba a envejecer y ya no iba a existir más? La ley del sacerdocio levítico. No los mandamientos, no las promesas, porque Dios es el mismo y su carácter no cambia. Entonces, los preceptos de la ley, el carácter de Dios, que es lo que eso representa, eso no va a cambiar nunca, porque Dios es eterno y su carácter es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, así como lo es Jesús. Porque si Dios cambia, entonces ya no es un ser confiable. Porque hoy puede decir una cosa y mañana otra, y entonces, ¿dónde está la seguridad de su palabra y su promesa? Entonces las cosas caen por su propio peso, amados. Entonces, bueno, Dios quería habitar en medio del pueblo. Dios instruía a su pueblo por diversos medios y uno de ellos era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús, eran lecciones objetivas del plan de salvación. Se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. El santuario que se levanta en el desierto, lo que representa es el plan de salvación, de principio a fin. El santuario está constituido de 3 departamentos: atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Cada lugar representa una obra en el ministerio de Cristo. Los utensilios que están allí representan a Cristo, así como la columna de nube, la columna de fuego, el agua que salía de la roca, el maná, todo era representación de Cristo. Pero específicamente en el tabernáculo se lleva a cabo el plan, y donde se profundiza también esto, en las fiestas judías, que usted, si quiere leerla, puede leerla en Levítico 23. Se empezaba la primera fiesta, la Pascua; la segunda, los panes sin levadura; la tercera, las primicias; la cuarta, el Pentecostés; la quinta, la fiesta de las trompetas; la sexta, el día de expiación; y por último, la fiesta de los tabernáculos. Habían 3 fiestas solemnes que ya lo estudiamos, que el pueblo de Israel debía asistir, que era Pascua o panes sin levadura, el Pentecostés y en los tabernáculos. Que de hecho dicen los estudiosos que fue 50 días después que el pueblo estaba delante de Dios en el Sinaí, 50 días después de la Pascua. Cuando salieron de Egipto estoy hablando. Duraron 50 días para llegar al Sinaí, para que Dios hablara con ellos y le diera las 10 palabras, los 10 preceptos. Entonces, tiene una significación especial para el pueblo de Israel el día de hoy. Tiene una significación especial para usted y yo, que somos el Israel de Dios porque creemos a la promesa. Entonces, mis amados, antes de ir a la lectura bíblica, vamos a esta cita de Elena de White, que la conseguimos en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo que se llama El Tabernáculo y sus servicios. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Muy importante esa parte. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Allí se enseñaba la justificación, la santificación y el juicio. Todos los sacrificios animales apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón de los pecados y finalmente a la eliminación de esto. La ley de Dios, la norma de justicia, estaba además junto a los sacrificios. Maravillosa cita. Entonces, ¿qué significaba este santuario? El plan de salvación. Por ejemplo, ¿dónde era sacrificado el cordero en este tipo? En el atrio exterior. Y luego era quemado en el altar del holocausto. Entonces, simbólicamente, ¿dónde muere Cristo? En el atrio exterior. Entonces vemos que en la cruz culmina una parte del plan de salvación. ¿Cuál parte? Cuando vamos a Lucas capítulo 1, que dice: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué estaba finalizando en la cruz? La obra de Cristo como Cordero, como ese ser que vendría a morir en lugar suyo, en lugar mío. Y la obra del Cordero sigue latente. ¿Por qué? Porque por medio de esa sangre es que usted tiene vida. Si no existiera la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Hubiéramos sido eliminados allá con Adán. Porque cuando se estableció el plan de salvación, desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué Dios se lo reveló por medio del santuario al pueblo de Israel? Porque sencillamente ellos no permitieron que Dios escribiera en sus corazones su ley. Entonces Dios se lo tuvo que enseñar de otra manera. Vamos a decir que este es el plan B de Dios. ¿Okay? Entonces, como Dios quería habitar en medio del pueblo, estableció el santuario. ¿Y dónde quedaba el santuario? En medio del pueblo, porque más adelante, bueno, aquí en esta lección no se va a ver a tanta profundidad, pero el santuario estaba, y alrededor del santuario estaba Moisés con su familia, y en la segunda parte estaban las 12 tribus de Israel distribuidas de 3 en cada borde del santuario. El santuario estaba en medio. Entonces, mis amados, aquí hay otra gran verdad. Si una persona quería llegar a la presencia de Dios, ¿por dónde tenía que pasar? Por el pueblo. No había manera de llegar al santuario sin el pueblo, de llegar a la presencia de Dios sin pasar por el pueblo. Entonces, cuando usted le dice que usted no necesita una iglesia para conocer a Dios, un engaño de Satanás. Es por medio de la iglesia, porque Dios instituyó la iglesia para que su palabra sea predicada y usted sea atraído a Dios. Tiene que ir, porque ahí es donde va a aprender cómo se adora a Dios de verdad, si están conforme a la Biblia. Porque no todas las iglesias están conforme a la Biblia. ¿Ok? Pero ese es el primer paso y esa es la primera mentira que estamos desbaratando aquí. Es por medio de la iglesia que usted va a llegar a Dios. Fuera de la iglesia no hay. Y si es la iglesia verdadera, mucho mejor. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? He aquí que la serpiente se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las dos características? Guardan los mandamientos de Dios, uno, y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la característica de la iglesia verdadera. Si en su iglesia le dicen que los mandamientos de Dios quedaron abolidos y quedaron clavados en la cruz, creo que no está en el lugar correcto. Analícelo usted, pregúnteselo a Dios. Ore y Dios le revelará si en verdad usted quiere hacer la voluntad de Dios, porque Juan capítulo 7, versículo, creo que 7:7, sí, 7:7 o 7:17, dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de Dios o hablo por mí mismo. Y voy a buscar el versículo para decirlo con propiedad. 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Okay? Juan 7:17. Entonces, mis amados, vamos a leer los versículos bíblicos de cómo se iba a ser constituido el santuario en el desierto. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos 1 al versículo 9. Versículo 1. Jehová habló a Moisés y le dijo. Nada más ahí ya tiene todo el peso. ¿Quién dijo esto? Dios. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Versículo 3. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos, oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Versículo 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Aquí está la clave. Y versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Básicamente, la cita que estamos nombrando empieza diciendo, habló Jehová a Moisés y termina diciendo que hables Dios. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. O sea, esto es palabra de Dios. Esto no fue que a Moisés se le ocurrió, que a Moisés lo pensó, no.
Esto fue que Dios lo dijo porque quería habitar en medio de ellos y le iba a mostrar, como les dije, el plan de salvación. Entonces, fíjense, importante. ¿Qué es lo que el pueblo iba a ofrendar? Lo más valioso que tenía. Oro, plata, bronce, pieles de carnero, lino, cosas valiosas. ¿Se recuerdan que Dios los sacó de Egipto con grandes riquezas? Ahora entienden el propósito. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenían esas riquezas en el desierto? Dios sabe el fin desde el principio, amado. Por más que este no era el plan A de Dios, Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Ok? Entonces, es maravilloso. Aunque Dios estaba guiando a los israelitas y ya estaba cerca de ellos, ordena a Moisés que construyera un santuario. ¿Cómo estaba cerca? Una vez más, columna de fuego, columna de nube, maná, el agua de la roca, manifestaciones, la protección, el cuidado. O sea, no tenía que tener duda. ¿Y tú? ¿Usted tiene dudas de que Dios está con usted? Espero que no. Porque eso fue gracias a Dios. ¿Ven? Y cada vez que lo haga, recuerde que lo hizo porque Dios se lo permitió. Entonces, dele gracias a Dios. Ok. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dios quería mostrarle de forma tangible que Él estaba realmente con ellos. Aunque se habían equivocado muchas veces, no los había abandonado. Y después que le fue devuelto el favor de Dios, recibió una orden divina y comenzó el proceso de la construcción del santuario. La semana que viene vamos a estudiar la apostasía y la caída. ¿Okay? La apostasía y la intercesión. Cuando ella habla, después de que se habían sido aceptados, ellos cayeron, pero Dios no los desechó. Y entonces cuando se les había devuelto el favor de Dios, entonces ahí empezaron a hacer el santuario. Entonces ahí vemos cuándo fueron dadas estas leyes. Después de eso. Lo que pasa es que el libro está escrito de una manera que pareciera cronológica, pero realmente los acontecimientos no están pasando en ese orden. ¿Okay? Ellos escucharon la voz de Dios, pero ahí no fueron dadas las tablas de la ley. ¿Cuándo fueron dadas las tablas de la ley? Luego, cuando dice Moisés que subió con los 70 ancianos que vieron y comieron con él, y cuando fueron los primeros 40 días, cuando se quedó allá, cuando pasó el desastre que Moisés baja con la ley, con todo esto, es cuando Dios le dicta todas las leyes y todas las cosas, pero vemos que pasó el desastre que lo vamos a estudiar la semana que viene. Los israelitas debían traer una ofrenda voluntaria para la construcción del santuario. Debían dar regalos preciosos y costosos como oro, plata, bronce, madera de acacia, diversos tipos de telas finas, aceite de oliva y especies. ¿Ok? Moisés tuvo que construir el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró. Eso lo acabamos de leer, ¿verdad? En Éxodo 25:9 también va a estar en el 25:40 y en el capítulo 26, versículo 30. Era un reflejo del santuario celestial, eso lo vemos en Hebreos capítulo 8, 1, 2 y 9 y 11. Vemos que claramente termina diciendo: conforme a todo lo que yo te muestre, así eres el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. El santuario o el tabernáculo hecho en la tierra era copia del verdadero celestial, donde ministra nuestro sumo sacerdote hoy, donde ministra Cristo como sumo sacerdote, el santuario terrenal. El santuario terrenal, El santuario terrenal había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús y su ministerio en el santuario celestial, lo que anuló el santuario terrenal. ¿Okay? Esto es nada más para como referencia, pero ahora le va una pregunta. La Biblia enseña que Dios no habita en casas hechas por hombres, porque ¿cómo puede una casa hecha por hombre retener a Dios allí? O sea, es un acto de fe. Es un acto de fe. Y sabemos que Dios promete que su presencia permanece allí. Entonces, cada iglesia en la que se enseña la verdadera doctrina, que el Espíritu Santo realmente está allí, es un lugar en el cual la presencia de Dios está. Pero no porque Dios habite allí, porque Dios no puede ser contenido en ningún lugar, porque su grandeza es infinita. ¿Ok? Entonces, debemos tener eso claro, ¿no? Que no hay casa que pueda contener a Dios. Entonces,
Entonces, bueno, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Dios quiere habitar en medio de su pueblo y Dios quiere habitar en medio de usted. Quiere que su espíritu viva en usted para que esa relación sea estrecha y ese carácter de Él sea reproducido de tal manera que su nombre sea glorificado, porque las obras anuncien que Dios vive en usted y no digan, como decían del pueblo de Israel, uy, y ese es el pueblo de Dios, y eso que es cristiano, no que digan, uy, tú eres cristiano, porque ven una diferencia en usted, en su comportamiento, en la manera de actuar, en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la música que escucha. Estamos en el mundo, amados, pero usted no es del mundo. Somos de arriba, no somos de esta tierra. Entonces, no se contamine con las cosas de este mundo. Disfrutemos de Dios y de su presencia. Entonces recuerda darle me gusta, compartir, suscríbete si no estás suscrito aún para que seas parte de esta comunidad que va en crecimiento, amados, y eso me da alegría, me da felicidad, porque significa que la palabra de Dios está llegando a más gente. Recuerda que es orden de Dios y cada orden es una habilitación, que el evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ok? Entonces, cuando tú compartes este video, estás haciendo tu parte en la predicación del evangelio. Entonces, no lo pienses. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Las preguntas del día de hoy. Primera pregunta: ¿cómo les enseñó Dios el plan de salvación completo a los israelitas? Lo acabamos de leer. Segunda pregunta: ¿está Dios en medio de su pueblo? Tercera pregunta: ¿qué motivo les dio Dios para que hicieran el santuario? Cuarta pregunta: ¿habita Dios en templos hechos por el hombre? Yo lo acabo de decir. Justifica tu respuesta. Quinta pregunta: ¿qué debían ofrendar los israelitas? Sexta pregunta: ¿cómo está constituido el santuario? Séptima pregunta: ¿de dónde se recibió el modelo del santuario terrenal? Octava pregunta: ¿es necesario hoy un santuario terrenal? Y novena pregunta: ¿es hoy necesario un sacerdocio levítico? Entonces, mis amados, responde las preguntas en la cajita de comentarios para que así el video, y darle me gusta para que ese video YouTube se lo entregue a más personas. Pero recuerda, más importante que lo hagas tú personalmente, porque eso te haría parte en la predicación del evangelio. Entonces, mis amados, cerremos orando. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias por este día. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos conduce en caminos de rectitud, como lo afirma tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad conforme a tu promesa. Y es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Cristo está a las puertas, amado. Su venida es inminente. Maranata, Cristo viene.